Hola profesor, soy José Carlos Hernández Pérez del grupo 5CB1 y voy a presentar el tema de enrutamiento. En este video se van a abordar los temas de enrutamiento estático contra el enrutamiento dinámico, el protocolo RIP, protocolo OSPF y el modelo TCP. Bien, para comenzar, ¿qué es el enrutamiento? Es el proceso que permite que los datos viajen desde el origen hasta un destino a través de diferentes redes interconectadas. ¿Y cómo funciona? Para lograr esto, el router utiliza una tabla de enrutamiento, que es básicamente una base de datos interna donde se almacenan las redes conocidas y las interfaces o direcciones del siguiente salto, necesarias para alcanzarlas. Cuando un paquete llega a un router, este realiza un proceso de desencapsulamiento para leer la información de capa 3, consulta su tabla, selecciona el camino óptimo y vuelve a encapsular el paquete para enviarlo hacia el siguiente tramo del camino. En pocas palabras, el router recibe un paquete, lo desencapsula para ver la IP, elige el camino y lo vuelve a encapsular para enviarlo al siguiente salto hasta llegar al destino. Ahora vamos a ver las diferencias del enrutamiento estático contra el dinámico. La forma en la que los routers aprenden estas rutas puede dividirse en dos metodologías principales, las cuales son el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. El enrutamiento estático ocurre cuando un administrador de red configura manualmente cada ruta en el dispositivo. Este método es extremadamente eficiente en términos de recursos del sistema, ya que el router no necesita procesar algoritmos complejos ni intercambiar información con otros dispositivos. Esto hace que ahorre memoria y ciclos del CPU. Pero su principal limitación es la falta de escalabilidad y adaptabilidad, pues ante cualquier cambio en la topología física, como la caída de un enlace, el administrador debe intervenir manualmente para corregir la ruta, de lo contrario la comunicación se pierde. Por su parte, el enrutamiento dinámico utiliza protocolos especializados para que los routers se comuniquen entre sí y compartan información sobre las redes que conocen. De esta manera los dispositivos pueden descubrir rutas automáticamente y lo más importante es que se pueden adaptar en tiempo real a las fallas o cambios en la infraestructura. Si una vía de comunicación se interrumpe, los protocolos dinámicos calculan instantáneamente otra ruta alterna. Aunque este método ofrece una gestión mucho más autónoma y robusta, implica un mayor consumo de ancho de banda y recursos de procesamiento debido al intercambio constante de mensajes de actualización y al cálculo de los algoritmos de ruta. Y bien, algunas diferencias, una tabla comparativa. El enrutamiento estático, como ya lo hemos mencionado, el administrador la ingresa a mano, y en el enrutamiento dinámico los routers aprenden solos mediante protocolos. En el enrutamiento estático se adapta fácil en redes pequeñas, y en el dinámico es ideal para redes grandes y complejas. Y la desventaja del enrutamiento estático es que si un cable se corta, la red cae. No hay un cambio automático. En cambio, en el enrutamiento dinámico, si un camino falla, el protocolo busca otra ruta automáticamente. El enrutamiento estático no consume CPU ni ancho de banda del router. Y el enrutamiento dinámico consume recursos para procesar algoritmos y compartir mensajes. Y bien, tenemos al protocolo RIP. El protocolo RIP o protocolo de información de enrutamiento es un método de enrutamiento dinámico que utiliza el conteo de saltos como su métrica principal para determinar la mejor ruta hacia una red de destino. El funcionamiento básico del protocolo RIP se basa en un algoritmo de vector distancia conocido como Bellman-Ford. En este sistema, cada router no conoce la topología completa de la red, sino que confía en la información que le proporcionan sus vecinos directos sobre a qué distancia se encuentran las redes remotas. Esta comunicación se realiza mediante actualizaciones periódicas en la tabla de enrutamiento. Y bien, a continuación se muestra un ejemplo de cómo funciona el protocolo RIP.
En el diagrama se presentan tres caminos posibles para llegar a la subred X, que sería esta nuestro destino. Tenemos la primera ruta que se basa en 4 saltos, 1, 2, 3, 4, y llega al destino. Tenemos la segunda ruta que es 1, 2, 3, 3 saltos y llega al destino. Y finalmente la tercera ruta que solamente son 2 saltos, 1, 2 y llega a su destino. En este caso el router seleccionará automáticamente el camino inferior por tenerle el valor de métrica más bajo, considerándolo como el más corto, independientemente de la velocidad real de los cables o el tráfico de estos enlaces. Es importante destacar que en el protocolo RIP tiene una limitación de diseño conocida como el infinito a los 15 saltos. Si una red se encuentra a 16 saltos de distancia, el protocolo la considera inalcanzable, lo que lo hace adecuado principalmente para redes pequeñas o medianas donde la simplicidad de configuración es una prioridad frente a la necesidad de algoritmos más complejos de estado de enlace. Entonces, en este caso, el algoritmo Bellman-Ford selecciona el camino de 2 saltos para llegar a su destino, ya que es el más corto. Bien, y del protocolo OSPF, el funcionamiento de OSPF comienza con el descubrimiento de vecinos mediante el envío de paquetes denominados hola, lo que permite establecer relaciones de adyacencia con los routers directamente conectados. Una vez establecida la conexión, los routers intercambian anuncios de estado de enlace para construir una base de datos topológica compartida. Con este mapa completo de la red, cada dispositivo ejecuta de forma independiente el algoritmo Dijkstra para calcular el árbol de rutas más cortas, posicionándose a sí mismo como la raíz del árbol. Y bien, a continuación se muestra un ejemplo de, en este escenario, el objetivo es encontrar la ruta más corta para que un host situado en la red local del router 2 logre comunicarse con una red local del router 3. Al observar el diagrama, se identifica que existen múltiples trayectorias posibles entre R2 y R3, pero cada una conlleva un costo distinto. El camino directo de R2 a R5 y luego para R4 para finalmente llegar a R3 sumaría un costo significativamente alto debido a los valores individuales de cada tramo. Sin embargo, el algoritmo determina que la ruta óptima es realizar un desvío estratégico pasando primero por R1, y el cálculo detallado muestra que en el trayecto desde LAN de R2 hasta R1 tiene un costo de 20, aquí se puede observar en el diagrama, sumando al enlace de R1 hacia R3 que es 5 y finalmente el acceso a la LAN de destino que añade 2. Esto nos da un costo total de 27, el cual es inferior a cualquier otra combinación de rutas disponibles en la topología. Esta lógica demuestra que el enrutamiento por estado de enlace, el camino más eficiente, puede implicar atravesar más nodos si los enlaces intermedios ofrecen una velocidad mayor o menor o de menor retardo, lo que se traduce en un costo administrativo más bajo. De esta manera, el router de R2 elige enviar la información hacia R1 como el siguiente paso lógico, garantizando que el tráfico de red fluya por la vía más rápida y eficiente determinada por el cálculo matemático del algoritmo. Y bien, por último, el modelo TCP. Todo el proceso de enrutamiento que hemos analizado en el video no ocurre de forma aislada, sino que se enmarca en la interacción constante de las capas del modelo TCP. Para entenderlo, debemos visualizar el viaje que realizan los datos desde que hacemos clic. Cuando una aplicación en nuestro dispositivo genera información, ya sea un video de TikTok o un mensaje de texto, estos datos inician un recorrido descendente a través de la arquitectura de red. El primer paso importante ocurre cuando bajan a la capa de transporte. Aquí se les añade el encabezado TCP, cuya función principal es segmentar la información y asegurar que la entrega sea confiable y ordenada. Una vez que los datos están segmentados, pasan
hacia la capa de Internet, que es donde ocurre la magia de la conectividad global. En este nivel se añade el encabezado IP, el cual contiene las direcciones lógicas de origen y de destino, tal cual como lo vimos en la clase, transformando oficialmente la información en lo que conocemos como un paquete. Es precisamente en este punto del modelo donde el enrutamiento cobra vida y toma el protagonismo total, ya que gracias a las direcciones IP plasmadas en el paquete, los routers pueden aplicar los protocolos y algoritmos que vimos anteriormente, permitiendo que ese paquete sea transportado de forma inteligente a través de múltiples saltos y distintas redes. Este viaje continúa de router en router hasta que el paquete alcanza su destino final. Allí el proceso se invierte, los encabezados se eliminan capa por capa hasta que los datos originales llegan íntegros a la aplicación de destino en el otro extremo de la red. Como conclusión, el enrutamiento es el motor invisible en la capa de Internet que garantiza que, sin importar la distancia o la complejidad de la infraestructura, la información siempre se encuentre el camino más eficiente para llegar al destino. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video.